vacunas solas no nos van a No salvar ese funciona. crisis. Y eso es, ese es un argumento que los antivacunas no entienden. Porque no soportamos lo demás. O sea, este es un manejo integral. Las vacunas son útiles, sí. Solas no. Funcionan todo. Comenzamos por ahí más o menos, sí, porque está... Claro. Buenos días, bienvenidos a Gestión Política. Mi nombre es Miguel Seminario y hoy tenemos como invitado al doctor en Salud Pública Omar Neira, con quien vamos a conversar sobre el COVID y sobre las políticas que hemos vivido a lo largo de este año, 8 meses, en relación al COVID y cómo viene el próximo año, en momentos en que la enfermedad en su variante Omicron está haciendo cerrar varias ciudades de Europa. Dinamarca es una de ellas y probablemente este fin de semana, mañana, entre hoy y mañana, se anuncie el cierre de Inglaterra y de Londres en particular. En todo caso, estamos aquí con el doctor Omar Neira, a quien saludamos, le damos la bienvenida y le hacemos la primera pregunta, ya que más relacionado no tanto con el contexto internacional, sino con el nacional. Y es que en los últimos días hemos visto manifestaciones antivacunas, precisamente gente que no quiere vacunarse ante la decisión del gobierno de pedir este pase sanitario para el ingreso a lugares públicos. Buenos días, Omar. ¿Cuál es tu reflexión ante esta situación, ante esta conducta de un grupo de personas que se niegan a vacunarse, tal vez en todo su derecho, pero que protestan por este cierrapuertas que les hacen a lugares públicos? Miguel, encantado. Gracias por la invitación. Es un análisis complejo, debido a que cada persona tiene un derecho sobre sí y eso incluye el derecho a administrarse o no la vacuna. Eso es uno de los conceptos que hay que empezar a entender, como estos grupos antivacunas lo que te dicen es mi libertad. El detalle está que esa tu libertad individual, cuando tenemos una pandemia de este tipo, tiene un impacto en la comunidad, en la sociedad. Si bien es cierto, las vacunas no previenen contagio, pero previenen enfermedad y muerte. Entonces, cuando una persona deja de vacunarse y dice, mi es libertad no vacunarse, está bien, si se enferma esa persona va a ser problema de esa persona y ok, el resto de la comunidad no se afecta. Pero cuando son miles, decenas de miles o millones de personas que no se vacunan, se contagian y desarrollan enfermedad, afectan el sistema sanitario. Y al afectar el sistema sanitario sí afectan la comunidad. Y la historia de la primera y segunda ola es esa. Una de las cosas, entre muchas, que explica por qué Perú tiene más de 200.000 fallecidos y es el país con el mayor fallecidos del mundo, es porque su sistema hospitalario colapsó. Y colapsó no, entiéndase bien, entre comillas, no por los contagiados, fue por los que desarrollaron enfermedad. Si tú previenes enfermedad con las vacunas, no colapsas el sistema. Y entonces cuando tienes como comunidad otras patologías, cáncer, hipertensión, diabetes, accidentes cerebrovasculares y otras, puedes ir a tu sistema hospitalario y está. En COVID, en primera y segunda ola, todo eso se olvidó y colapsó el sistema. Y es por eso que es fundamental que la mayor cantidad de gente se vacune para prevenir esto, enfermedad. Ojo, y no contagio. Pero esos antivacunas dicen, ¿para qué me vacuno si no me previene contagios? Que la vacuna no está hecha para prevenir. Hay aproximadamente, se señala, unos 4 a 5 millones de personas que todavía no se han vacunado, aunque en las últimas 2 semanas, a raíz precisamente de esta medida del gobierno, se ha vacunado casi 1 millón. Ya, pero veamos, son 4 o 5 millones, pero supongamos que hay 1 millón de personas que no se contagian, adultos, ¿sí? Del millón, dicen en más o menos cifras grandes, el 80% no va a hacer síntomas, o sea, 800.000. 200.000 harían síntomas. De esos 200.000, 50.000 van a llegar al hospital. Y de esos 50.000, 25.000 van a necesitar cama UCI. ¿Tenemos 25.000 camas UCI? No. Apenas 5.000 creo, y esto es 1.800. 1.800 nomás. No es que se habían llegado a 3.000 según Vizcarra. Esa es la historia de Vizcarra. Pues Vizcarra, así como sale en un video a decir no me permiten entrar a farmacias, cosa que es falso, si puedes entrar a farmacias sin vacunas, nos metió el cuento de que todos los días crecían las camas UCI y no fue capaz de aumentar ni duplicar. Estamos alrededor de 2.700 camas UCI en el pico, hoy se han desactivado muchas, pero ya, entendiendo que son 5.000, pero ¿qué haces con 25.000 que necesitan cama UCI? Eso te dicen las cifras por 1 millón.
Estamos hablando que 1 millón no se vacunan. Por eso es que tiene un impacto. Y entonces cuando se obliga para actividades, esa es mi perspectiva, no esenciales, en lugares cerrados, es porque hay un alto riesgo. Porque si tú entras a un lugar cerrado de alto riesgo sin vacuna, tienes el alto riesgo de contagiarte. Si te contagias, te enfermas. Y si te enfermas, si me afectas como Estado, me afectas como sociedad. Ese es el concepto que hay que entender. Y entonces, como no están hechas para prevenir contagio, los antivacunas dicen, pero ¿para qué me vacuno si no me previene contagio? No, eso es un hecho negado, digamos, bajo el concepto del análisis, porque ellos dicen, igual me voy a contagiar, sí. El problema no es que te contagies, el problema es que tú al no estar vacunado vas a generar enfermedad. Los que estamos vacunados tenemos menos riesgo de hacer enfermedad, por lo tanto no afectamos tanto a la sociedad. Ese sería el análisis, ¿no? Y de ahí hay grupos y grupos y grupos que hay que ir conversando. Había un pastor hace pocos días que le había hablado así tipo Maduro, un pajarito. Pues yo soy católico, soy creyente, soy de fe, pero también soy hombre de ciencia. Y hay que analizar, a ver, después de casi 9.000 millones de dosis administradas en el mundo de vacunas, se ha demostrado que sí ayudan las vacunas para lo que están hechos, ¿sí? Que alguna vacuna como la de Pfizer, además, por algunos estudios iniciales, previene ciertos contagios, porque es Pfizer y se evidenció en grupos sanitarios que tenía menos riesgo de contagio, pero no estuvieron hechas para eso, eran para prevenir enfermedad. Y entonces en ese contexto hay que rechazar ciertos comentarios que no tienen evidencia, más que un mito. El principal argumento de los antivacunas es, la vacuna no evita que te enfermes, entonces ¿para qué está hecha? No evita que te contagies. No evita que te contagies, perdón, pero entonces ¿para qué está hecha? Es que esa diferencia es finita y estos grupos pues desarrollan muy bien su retórica y lo llevan a ese concepto, porque las personas en general, los que estamos en el mundo sanitario, para nosotros es claro, una cosa es contagio, otra cosa es enfermedad, y para nosotros no hay dudas, esto funciona así. Creo que para muchos profesionales de la salud no, que andan en campañas antivacunas, pero en general lo tenemos claro para que son útiles las vacunas no solo para SARS, sino para las demás. Hasta ahora no tenemos vacunas que estén hechas para tratamiento, para que eviten contagio. Todas te ayudan a manejar la enfermedad. Y de eso se trata, que no te enfermes gravemente y mueras. Y por eso hemos salido de muchas crisis y se han eliminado enfermedades en el contexto de no desarrollar enfermedad. O sea, polio prácticamente se ha erradicado con una vacuna, ¿sí? Pero eso es porque ya no desarrollas la enfermedad de la polio. Sí todavía circulaba el microorganismo. Hoy prácticamente no, existe todavía algunos rezagos, pero al no desarrollar enfermedad porque grandemente la población se vacunó, andamos bastante bien. Sarampión también era algo que andaba bien, sí, pero aparecieron grupos antivacunas de sarampión. Hay un caso de los judíos en Nueva York ortodoxos que rechazaban mucho y hubo un brote en Nueva York de sarampión. Entonces funciona esto así. Y entonces en ese contexto yo creo que, claro, hay un derecho a la libertad y en un país como el nuestro, donde ha sido castigado duramente en estos casi 2 años de restricciones, de encerrarnos, pues la libertad aflora, ¿no? Y dices, yo tengo derecho sobre mi cuerpo, claro que tienes derecho, pero no tienes derecho a afectarme la convivencia social. Y es por eso que te pido que a pesar de ser voluntarias las vacunas, te vacunes para no deteriorar el sistema y bajo ese concepto debería funcionar esto, ¿no? Es interesante, pero quisiera regresar a tu respuesta anterior sobre el colapso. Entonces, a mí me llega a pensar, de mi perspectiva personal, ¿por qué colapsa el Perú en su sistema sanitario, a pesar de todas las carencias que tiene? Pero no, he tratado de averiguar y de investigar, pero sin embargo, por ejemplo, en África hay países que aparentemente estaban peor que nosotros, que no colapsaron. ¿Por qué? Claro, ese ya es un análisis específico para el tema de COVID-19. Sí. Y tiene que ver con la política sanitaria del Perú. La mayoría de países, ¿sí?, digamos, pertenecen a la OMS, usan la evidencia científica y algo que llamamos en salud pública, se implementa mucho la atención primaria de la salud. Eso es un concepto filosófico dentro de la salud pública. Y la atención primaria de la salud tiene como conceptos básicos la prevención y la promoción. Prevenir enfermedad y educar a la gente para que cambie conductas para que no se enferme.
Esos son los conceptos macros de la atención primaria. Y luego se aplican a las diferentes enfermedades. Y los países, esto no es nuevo, o sea, cuando alguien me dice COVID es nuevo, COVID-19 sí, pero SARS no, MERS no, los contagios, y para marzo del 2020 entendíamos claramente cómo se producía el contagio y dónde teníamos que ir. Claro, ese es otro argumento que decían, ¿por qué se ha hecho una vacuna tan rápido? La vacuna al SARS, tengo entendido que se está trabajando ya desde el 2002, 2003. Claro, la tecnología ARN mensajero tiene 25 años, pero son conceptos que son aplicables, y cuando tú haces el análisis con la información teórica que tú tienes de esta formación atención primaria y dices, ¿cómo yo, digamos, qué política sanitaria implemento para esta pandemia? Los países y muchos africanos que tienen mucho soporte de OMS, pero acá en la región, Chile, Colombia, Uruguay, que es un caso de éxito, ni qué decir, pues irnos a Nueva Zelanda, Australia, Corea, Singapur, aplicaron esto, atención primaria, prevención y promoción. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Prevengo el contagio. ¿Cómo prevengo el contagio? Identificando rápidamente para que no haya brotes y la gente no se me siga contagiando. ¿Sí? ¿Y en qué consiste la promoción? Educo a la gente para que usen mascarillas, no vayan a espacios cerrados, no se aglomeren, que acá se entendió mal y nos cuarentenaron. Entonces, esos conceptos filosóficos los vas aterrizando, son conceptos teóricos, y los vas aplicando, y dices, hay dos formas de entender esta pandemia sanitariamente e implementar una política. Atención primaria, que la gente no se me contagie, ¿sí? Que es titánico el esfuerzo, o lo otro, espero al enfermo, que es la otra filosofía, para curarlos. Entonces, la mayoría de especialistas, o digamos gestores altamente especializados, neurólogos, neurocirujanos, cardíacos, oncólogos, pues están preparados para atender la enfermedad. ¿Sí? Llega la enfermedad a un hospital y yo te curo. Pero esta pandemia nos enseñó, y esa es la experiencia de estos países, y esa se llama política sanitaria, que ese era un error, esperar al enfermo. Lo que había que hacer era que la gente no se te enferme. Y entonces Martín Vizcarra, con Macetti, Zamora, sus ministros, el propio Ugarte, decidieron esperar al enfermo. ¿Qué significa esto? Y te lo voy a aterrizar. Pruebas rápidas, quiere decir después de 7 días podías detectar algo, cuando yo tenía 7 días de enfermedad. Camas UCI, oxígeno, y esa fue la retórica de Martín Vizcarra. Todos los días salía a decir oxígeno, camas UCI, pruebas rápidas, oxígeno, camas UCI. Oxígeno es atención hospitalaria. Camas UCI es atención hospitalaria. ¿Pudimos manejar? La realidad nos enseñó que no. ¿Cuál es la experiencia de los otros países y de la atención primaria, que es el concepto en el que yo estoy formado? Que la gente no se enferme. ¿Qué significa que la gente no se enferme? A apostar es válido, hay que apostar por camas UCI, oxígeno, pero había que apostar para que la gente no se te contagie. Prevención. ¿Y cómo haces que la gente no se te contagie? Primero, evitando brotes. ¿Cómo evitas brotes? Identificando rápidamente pruebas moleculares. ¿Qué fue? Hoy, ¿cómo estamos? Hoy sigue siendo, la vigilancia epidemiológica sigue siendo un desastre en el Perú. O sea, ¿por qué? Porque más o menos las cifras te dicen que se hacen unas 10.000 pruebas moleculares al día en el Perú. Para la población que tenemos, deberían hacerse en este momento 100.000 pruebas moleculares al día. 10 veces más. Sí. ¿Por qué? Porque, como te digo, entendimos que la política sanitaria era dirigida al enfermo y nos enfocamos en el enfermo. No sé si recuerdas, en un momento Zamora salió a decir, es requisito para hacerse prueba tener síntomas. Sí. Porque nos enfocamos, y eso es una discusión académica dentro de la salud pública. Yo, por ejemplo, soy de los que piensan que ese fue un error. Esperar al enfermo, por doloroso que implique, decir, oye, pero tú descartas la atención al enfermo. No, pero yo hago que la gente no se contagie. Esperar al enfermo significaba, como tú dices, una persona que ya después de 7 días presente síntomas, pero en el camino había contagiado ¿a cuántos? Ese es el detalle. Cada persona, el virus original más o menos contagiaba más o menos 1 a 2 personas. Hoy con Delta más o menos contagias 4 o 5, parece que Omicron contagia 7 o 8. Entonces, esa persona en esos 7 días que tú detectas tardíamente que aparecen los síntomas, pues contagió todo. Entonces, es imparable la crisis. ¿Entiendes? Claro. ¿Cómo paras? Identificándolo el primer día. ¿Cómo identificas? La única forma es prueba molecular, ni la de antígeno puede. Solo la prueba molecular identifica qué hace. Acá en el estudio, hoy somos 2 o 3 personas, pero si hubieran 15 personas y mañana uno de nosotros sale positivo, avisa a las 15 y se hacen prueba molecular para los que se contagiaron, se aíslen y no crezca el contagio.
y así no colapsas el sistema sanitario. Es un esfuerzo grande, no lo quiso hacer Martín Vizcarra, neciamente, y eso sí me parece política sanitaria. Él decidió ir por una política hospitalaria, recibir al enfermo. Toda la evidencia te decía a marzo del 2020, no te hablo después de 2 años, yo no te estoy hablando cuando dicen uno Claro, generalmente... yo he conversado contigo y esto lo dices desde que comenzó. Desde que comenzó. Antes que comenzó la crisis, yo hice reuniones con el Estado para proponer esto. O sea, en febrero, no te hablo de marzo, en febrero, para proponer esto. Pero claro, es un concepto técnico que no es político, ¿sí? Porque es muy complejo de implementar, entonces decidieron irse por lo otro con otros intereses y finalmente no paramos el nivel de contagio, pues se disparó. Y claro, si se te disparan los contagios, pues la enfermedad va a estar. Y entonces ni Alemania, que tenía cerca de 30.000 camas UCI, se fue por esa estrategia. Alemania fue siempre a cortar contagio. Claro, hoy Alemania está brutalmente castigada con esta cuarta ola, con Omicron posible. A ese tema también quiero llegar, porque ¿por qué Omicron está afectando tanto a Europa? Ahora todavía es algo que no entendemos complejo, mucho, ¿no? porque claro, es complejo porque dicen, no, pero ellos ya se vacunaron, que tal vez las tasas de vacunación ese es un análisis interesante, la europea, que deberíamos aprender en Perú, ¿no? Bajo alguna otra hipótesis que ahora te comento que podría ser distinto. A ver, Europa tiene altas tasas de vacunas. ¿Sí? Portugal tiene más de 90%, España 88%, Alemania 75, 78%. O sea, son países con altas tasas de inmunización. Omicron recién está cambiando la prevalencia sobre Delta. Esta ola la causó Delta, ha llegado Omicron, se han superpuesto. Entonces la pregunta es, Omar, ¿por qué teniendo a Europa con tan altas tasas de inmunización, 80, 90%, hoy está en una nueva ola? Ayer han habido 90.000 contagios en Inglaterra. Así es, contagios y fallecidos. E incluye vacunados y no vacunados. Sí. Claro, mayoritariamente llegan al hospital y fallecen, porque hay fallecidos, los no vacunados, ¿sí? Pero también los vacunados. Entonces, acá viene la reflexión de las vacunas no nos sacan solas de esta crisis, son parte de una estrategia importante, pero no lo son todo. Y creo que Europa confundió, a pesar del avance que tiene, y Europa tiene una formación muy sólida de sus profesionales en atención primaria. Cuando vieron que manejaron la tercera ola después del verano, liberaron todo y entonces dijeron, ya tenemos altas tasas, y creían que se comportaba como en otras enfermedades la vacuna y estábamos bien, tipo sarampión, es una vez y ya está. Y fue un error, porque en esta crisis la apuesta únicamente a las vacunas me parece un error. Tienen que seguir acompañadas de medidas de bioseguridad. Ese liberar todo significa que, bueno, abrieron todo y todos los comercios, discotecas, cines, pero también tengo entendido que eliminaron la restricción del uso de la mascarilla. Sí, porque hoy, eso se sabe desde marzo del 2020, pero hoy se ha confirmado y eso es un consenso de la comunidad científica, nos contagiamos por aerosol. ¿Cómo evitas el contagio? La vacuna no evita el contagio, con la mascarilla. La mascarilla es clave. No cualquier mascarilla como la que decía Vizcarra, las de tela, no. Las mascarillas adecuadas, usadas de forma adecuada, incluye la eliminación diaria, siguen siendo útiles para espacios cerrados. Evitar aglomeraciones, y todo eso es parte de la bioseguridad. Evitar reuniones masivas, y todo ello. Pero la vigilancia epidemiológica, que es la parte de prevención, que es la parte del Estado, no se puede descuidar. Europa, a pesar de tener un sistema potente de vigilancia, se les ha escapado de las manos. Nosotros no tenemos vigilancia epidemiológica. Yo creo, esta es una hipótesis muy personal, llamaré alucinada, pero yo creo que acá en Perú debería haber ya algunos casos de Omicron. Sí, porque está casi todo el mundo. Se detectó uno hace unos días, ¿no? No se ha detectado, o sea, ¿no? Porque no tenemos vigilancia epidemiológica, no hacemos vigilancia genómica. Y entonces es muy tarde reaccionamos, y tardíamente hacemos... La semana pasada en Chile ya se detectó un contagio de Omicron local. Por eso es local, quiere decir que ya está circulando. Entonces local. Hay mucho movimiento, hoy hay mucho vuelo de Europa, de Estados Unidos.
Y entonces, ¿por qué es que no despega y por qué Perú anda así, a diferencia de que Europa vuela en su cuarta o quinta ola, dependiendo de los países? Y eso es crítico porque las vacunas no te salvan solas, no podemos descuidar medidas de bioseguridad. Las variantes juegan un papel importante. Las variantes te generan cambios y pareciera que las vacunas solo duran, entre comillas, 6 meses. ¿Por qué entre comillas? Porque deberían estar hechas como en otras epidemias, a que te duren fiebre amarilla 10 años. Hoy hay una versión de fiebre amarilla para toda la vida, pero en este caso hay que reforzarlas semestralmente. ¿Por qué? Porque este es un virus nuevo, eso sí, está mutando grandemente. Necesitamos encontrar las versiones de vacunas más rápidamente y vamos a tener que seguir. Pero va a ser un problema, porque justo esta mañana leía que cada persona no vacunada va generando en su cuerpo una variante diferente y se van formando variantes. Y es eso, ¿no? Y mientras haya gente que no se vacune, las variantes van a seguir existiendo. Las variantes van a existir como tanto alfabeto griego haya, y eso va a ser normal. Pero los virus van a mutar para dos cosas, para ser más agresivos o para debilitarse. Y eso, salvo Dios, nadie lo sabe. Eso es difícil de prever. Claro, puedes planificar con la ciencia, quiere decir inmunizo rápidamente bajo tasas de contagio para que se debilite. O sea, no es que yo voy a lograr que el virus se debilite con la ciencia, sino que la epidemiología, el curso, la salud pública, el ganarle el paso al virus, hace que se vuelva lentamente, intente burlar los mecanismos de inmunización, ciertos mecanismos de defensa, cada vez las personas están más protegidas y se debilita. ¿Qué es lo que ha sucedido con los otros coronavirus, con la influenza en la historia de las enfermedades? La fiebre española tiene más o menos esa historia, pero después de 10 años se debilitó. Entonces hoy, a ver, lo que te dice Omicron es que es mucho más contagiosa que Delta. Quiere decir que si yo tuviera Omicron, ahorita tú ya estás contagiado. Eso te dice Omicron. Sí. Si fuera el virus original, no. Pero pareciera que no desarrolla tanta enfermedad. ¿Por qué? Se está debilitando. Esa es una. Lo otro es que hay poblaciones grandemente inmunizadas que la vacuna hace efecto, por lo tanto no hay enfermedad. Ahí sí la vacuna funciona porque está hecha para una enfermedad. Y esa es la segunda hipótesis. O se está debilitando Omicron o las vacunas están haciendo su papel. Y así vamos a salir de esta crisis. Y más o menos va a funcionar. En Perú hay algo que no está muy estudiado, que es la variante lambda. Es una variante propia de aquí, tengo entendido, ¿no? Es una variante propia. ¿Por qué no está bien estudiado? Porque no tenemos vigilancia genómica, vigilancia epidemiológica. ¿Qué debimos haber hecho? Pues haber hecho... ¿Y qué no conocimos de lambda? Tenemos que haber hecho estudios que no se han hecho. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque las universidades están cerradas. Estos estudian universidades, pero si las universidades, las facultades de medicina están cerradas, ¿quién va a estudiar? El INS quiere monopolizar esto y no tiene capacidad. El INS que decía que las pruebas rápidas son iguales que las moleculares. Y ellos querían hacer todas las pruebas moleculares a nivel nacional. Ese INS es el responsable de por qué no sabemos qué sucede en el Perú. La segunda ola, esa es mi hipótesis personal, fue causada por lambda. Exactamente cuál es el nivel de transmisibilidad, severidad, evasión inmunitaria de lambda, no sabemos porque no hay estudios, Miguel. Por lo tanto, si no hay estudios, no sabemos, pero podemos inferir. Pero ¿qué tan peligrosa puede seguir siendo lambda o ya no? No, creo que más bien lambda nos está dando una protección, pero claro, nos costó 200.000 fallecidos, Miguel, familiares nuestros. Sí. Hoy Perú vive una cierta tranquilidad epidemiológica gracias, es mi hipótesis personal, a lambda. ¿Por qué? Lambda fue tan agresivo, tan letal, que se llevó solita lambda segunda ola 120.000 muertos. Sí. 120.000 muertos. Entonces, te generó tanto contagio, que fue tan agresivo, pero llegó a un pico y ya no tenía a quién contagiar. Las cifras oficiales de MINSA dicen que 2.4 millones de Perú se contagiaron. Eso dice. Eso no explica 200.000 muertos, ni por acá ni por allá. Habría que ser un número mayor. Mira, en el caso más, llámale políticamente correcto, 10 millones. ¿Sí? MINSA dice 2 puntos y tantos. Un tercio de la población. Sí, pero yo creo que es más del 50% de la población. ¿Sí? Yo creo que un 60% de la población se contagió con lambda, entre primera y segunda ola, mayoritariamente en lambda. Y los estudios a hoy, 19 de diciembre, lo que te dicen es que
la inmunidad adquirida por contagio natural es mucho más potente que la de las vacunas. Pero si además esa población se vacunó, es muy robusta esa respuesta. Y entonces, teóricamente, habríamos llegado a una cierta inmunidad de rebaño, a esa tan ansiada inmunidad, y Perú podría ser uno de los primeros países que alcance esa inmunidad de rebaño. Si no hay una tercera ola, habríamos alcanzado a costa de 200.000 peruanos, pero alcanzamos. Esto es muy fácil de seguir. He hecho unas propuestas de investigar Loreto. O sea, Loreto dijo, Iquitos dijo a inicios de año que tenían inmunidad de rebaño. Sí, a mí me gustaría estudiar y hacerle seguimiento diario a Iquitos. O sea, si yo fuera ministro de Salud... ¿Por qué Iquitos? Porque en Iquitos es una población pequeña. Yo creo que ahí llegaron al 80% de contagio, más vacunas. Es fácil monitorizar. Esa población se puede monitorizar. Y el monitorizar, genómica, epidemiológica, todo tipo de estadísticas las manejas y le das respuestas al mundo. Y entonces podrías tener la primera comunidad con inmunidad de rebaño del mundo. Y a partir de ahí infieres para el Perú, infieres para el mundo y empiezas a dar soluciones. Creo que... ¿Qué tipo de soluciones podrían darse si se analiza Iquitos como lo estás proponiendo? A ver, primero es que empiezas a manejar contagio. O sea, no es que tú hagas que la gente se contagie. En Iquitos la gente se contagió masivamente. Pero si entiendes que la inmunidad natural es muy potente, enfocas a que se desarrollen fármacos más parecidos a eso. ¿Me entiendes? O sea, dices, oye, ¿cómo hago que la inmunidad sea más potente? Y empiezas a la ciencia, los investigadores, la industria, a desarrollar esa inmunidad y empiezas a estudiar a la comunidad. De eso se trata. O sea, imagínate la noticia, ¿no? Tenemos la primera comunidad con inmunidad. ¿Por qué tiene? Y ahí vienen a investigar, le metes mucho dinero, mucha inversión, industria, y empiezas a desarrollar fármacos para empezar a parecerse a esa comunidad. Y empezamos a salir de esta crisis mundial. Eso podría ser, por ejemplo. Pero sin data, sin evidencia, sin información, pues es teórico. Yo desde fuera, yo no soy del Estado, desde un campo de salud pública, casi llámale tú filantrópico, porque esta no es mi actividad profesional en este momento y me dedico a otras cosas. Intentamos buscar un tiempo para hacer estas investigaciones, analizar, leer, pero eso apunta, ¿no? O sea, digamos que si yo tuviera los recursos para financiar estas investigaciones, que son costosas y grandes y masivas, yo me iría a Iquitos 30 días y estudio la población. ¿Qué hicimos bien y qué hicimos mal en este año 8 meses? Más o menos ya lo que hemos hecho mal, has dado algunas referencias, algunas ideas, ¿no? La no pruebas moleculares, en fin. La cuarentena en sí misma también parece que estuvo mal. El programa de inmunización ha funcionado más o menos bien, pero eso es por la fortaleza del recurso humano del ministerio, ¿no? Porque teníamos experiencia de vacunas. Digamos, antes de COVID, el Ministerio de Salud de Perú era uno de los ministerios que mejor maneja el programa de vacunas. Y eso se ha aplicado, y ahí lo hacemos bien, eso es muy bueno. Como sociedad aprendimos a lavarnos las manos. Es algo que no parece significante, pero creo que se va a ver en los próximos años y a futuro que la baja incidencia de casos, por ejemplo, de enfermedades digestivas por infección van a ser mucho más bajas que antes de COVID, porque aprendimos a lavarnos las manos. Ojalá que quede. Eso es cambio de conducta. Bueno, la prevención también del alcohol, todavía hay mucha gente que la mantiene, independientemente de si esto puede servir o no, pero de alguna manera el concepto, la idea va quedando. Hoy ¿no? yo creo que los pequeñitos, que es la generación que viene, aprendieron a lavarse las manos. Y eso es muy potente. Hay poco que rescatar porque, o sea, no es un afán crítico, los resultados están ahí, Miguel. O sea, el país que nos sigue en número de fallecidos es el 50% de nosotros, es Bulgaria o Hungría, uno de los dos. Pero es que hicimos mal las cosas. Ahora también la estamos haciendo mal. Lo digo desde el punto de vista que, por ejemplo, se ha visto un repunte de la enfermedad a inicios de la semana pasada y particularmente yo lo relaciono con que para Halloween todo el mundo salió a celebrar. Sí. Mira, si bien es cierto, yo soy de las personas que anda proponiendo desde siempre que la cuarentena no es el camino, pero sí tiene que haber conceptos de distanciamiento aplicados en la realidad para evitar estas reuniones sociales. ¿La gente necesita actividades de ocio? Sí.
las tiene que hacer en espacios abiertos, ¿sí? En espacios ventilados. Ahí es perfectamente posible, pero hemos olvidado eso. Y entonces, como a nivel de MINSA no hay políticas, salvo vacunas, lo demás se ha olvidado. No hacen campaña de promoción para cuidarnos, para entender, para cambiar conductas. La sociedad también se ha tirado al abandono, ya creyó que terminó esto y hemos ido pues, a hacer actividades. Y como no hay un repunte de contagios en varios meses, se entiende insight de que pasó y estamos viviendo, entre comillas, la vida loca, y me parece ese es un error que podemos pagarlo en las próximas semanas grandemente. ¿Por qué? Porque si mi hipótesis es falsa en el sentido de que la inmunidad natural es tan alta, que es lo que yo creo, y eso no es correcto, y la inmunidad todavía no es tan alta, pues nos va a pasar lo de Europa. O sea, ¿por qué a Perú no? No somos una raza especial, ¿sí? No somos una raza fuerte, no somos una raza distinta. Europa está volando, Estados Unidos está empezando a volar contagios. Y entonces, bajo eso, vamos a pasar. O sea, me parece que hemos sido irresponsables como sociedad en liberar todo y no hemos educado. O sea, se pueden tener actividades, sí, ¿qué hay que hacer? A ver, la noche de Navidad, si tienes posibilidad de reunirte en la noche con tu familia, hazlo en un jardín, en un espacio abierto, o abre todas las ventanas y puertas. Y sin embargo, han prohibido las reuniones familiares. Y si no tienes esa posibilidad, no lo hagas, eso sí. Pero necesitas un espacio ventilado. Acá se ha prohibido. Lo que van a hacer es hacernos más clandestinos, cerrar todo, sí. Porque al prohibir lo que pasa es que no vas a dejar que la gente se reúna. Lo que vas a hacer es que la gente se reúna en espacios más cerrados, clandestinos. Claro, a puertas cerradas. Y eso es una bomba, Miguel. Yo soy de las personas, o sea, ¿qué haría yo? Haría que se cierren las calles y que la gente salga a su set. Te va a sonar kafkiano esto tal vez, pero cerraría calles y que la gente haga su set en la calle, para los que no tienen jardín. La gente se reúne en un espacio más seguro porque finalmente lo va a hacer. O sea, fiestas hay todos los días, Miguel. En otros países es tradicional, por ejemplo, que en Año Nuevo, no tanto en Navidad, pero en Año Nuevo, la gente salga a la calle y celebre, vea espectáculos de fuegos artificiales, conciertos al aire libre, gratuitos. Adaptemos la Navidad también a eso. O sea, adaptemos la Navidad. Porque, a ver, tú o dejas de reunirte con tu familia, que es extraño. Somos una cultura bastante querendona, de abrazarnos. No podemos negar. Además, el ser humano es eso. O sea, hoy hemos dejado de darnos la mano, de abrazarnos, sí, y todo, pero el ser humano es eso. Y sobre todo los mediterráneos, los latinos, ¿no? Los latinos somos más como dice mi hija, besucones. Y eso se puede hacer. Sí, se puede hacer en un contexto de bajar el riesgo. Sí se puede bajar el riesgo. Pero acá se hace al revés, porque al restringir, al poner toque de queda entre 1 y 4, lo que vas a hacer es lo siguiente. Primero, la gente va a estar encerrada, y entre 1 y 4 se va a encerrar más para salir a las 4. Y dicen, estas 3 horitas la pasamos tranqui, en esas 3 horitas te vas a contagiar. Yo soy de las personas que debería liberar todo. En su momento decíamos, mira, cuando había esto de que no permitían que cerraran mercados, los supermercados, yo hubiera abierto los mercados 24 horas. Y hubiera ofrecido descuento de 20%, les contaba el IGB 18 a los supermercados que atiendan entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana para que incentivar que la gente vaya a comprar en las madrugadas. ¿Funciona así? Entonces, ¿qué posibilidades de riesgo hay que te contagies tú en un lugar menos aglomerado en la madrugada que en el día? Pero acá se hizo al revés. Restricciones para hombres, para mujeres, colas nunca vistas. Eso se llena, decenas de personas aglomeradas, y por eso se disparó. Y eso se ha corroborado con la ciencia. Las tasas de contagio en Perú, eso es una de las cosas que hizo el INS, ¿ya? Pero eso no lo publicitan. Salió una investigación, creo que es la única que han publicado internacionalmente, que los lugares donde más hubo cero prevalencia, quiere decir más contagio, fueron las zonas más aglomeradas, las zonas más vulnerables, más pobres del Perú. Porque evidentemente la aglomeración era mayor. La aglomeración, y porque el aerosol te contagia, y eso es en lugares aglomerados. O sea, hoy se sabe eso. O sea, hay ciencia, Miguel. Cuando hoy dicen, no, hemos aprendido porque esto era nuevo. No, Tal vez los municipios entonces debieron haber aprovechado precisamente estas fiestas para organizar esas ferias de emprendedores
y no cerrarse, porque vemos nuevamente las aglomeraciones en los lugares clásicos, mesa redonda, gamarra, la gente comprando, aglomerada, apretujada una con otra. Lo de los municipios es otra cosa. Han hecho cosas más bien absurdas. Piden certificados de desinfección de COVID a los No pobres. existe. No existe, eso no puede darse, no existe. Entonces es toda una mafia y generan todo esto. Y lo que tú dices, o sea, si sé que la gente en esta fecha va a mesa redonda, pues abro 10 mesas redondas. Ofrezco incentivos para que mesa redonda se traslade, intentar buscar espacios abiertos y decir, tomo los parques zonales, hablo con los proveedores de mesas redondas, es trabajar logística. Sí. Finalmente los de mesas redondas, si van a vender, se van a ir donde venden. Ellos van a querer Les vender. ofrezco, les doy espacios gratuitos, pero libero la cancha. Sí, eso se llama adaptación y flexibilidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Tú te vas a Europa y los restaurantes funcionan al aire libre hoy. A pesar de todo, han abierto, han tomado las calles y han liberado. Hay parques, hay mercados en la calle y todo esto, pero digamos, tenemos que mirar a eso. Porque yo creo que vamos a estar un tiempo así. Pero acá hacemos todo al revés, restringimos. Y al restringir genera todo un efecto contraproducente, ¿no? ¿Qué tanto van a cambiar nuestros conceptos? Tal vez esto ya va más hacia la filosofía que la salud pública, pero ¿qué tanto van a cambiar nuestros conceptos con respecto a la seguridad sanitaria a futuro? ¿Qué está cambiando? Por ejemplo, esto de abrir los restaurantes en las calles. Aquí no se ha visto mucho, pero en algunos distritos sí se ha visto, ¿no? Debería cambiar, pero depende de implementar políticas, ¿no? O sea, finalmente sí, o sea, digamos, la forma de cómo vamos a ver la vida a futuro va a depender de cuánto se maneje bien o mal la pandemia. Si la pandemia dura 2 años más, profundamente nuestras generaciones, no solo la nuestra, sino todas las generaciones de los pequeñitos, van a cambiar. Si logramos manejar esto adecuadamente el 2022, tal vez tengamos un retorno a la normalidad anterior. Es difícil predecir eso, Miguel. O sea, es difícil porque... ¿Qué nos espera en el 2022? En Desde el punto de vista del COVID, en el mundo y aquí en el mundo. Yo creo que los países del primer mundo el año pasado retornaron. Este año que termina ya retornaron a cierta normalidad. Yo visité algunos de ellos, casi tenían normalidad. Cuando tienen picos restringen, pero digamos, de los 12 meses restringen 3 y 9 tienen una cierta normalidad. Entonces el primer mundo más o menos se va a manejar así. Las vacunas van a ser semestrales, eso les va a permitir esta retornalidad. Países lastimosamente Sí, como los que nuestro, se están aplicando, la tercera dosis ahora van en junio, julio, van a tener que usar una cuarta dosis. más o menos. Eso va a permitir, pero tiene que ser grandemente la población. Pero en Perú estamos muy retrasados. Estamos cerrando la segunda dosis con un 80% tal vez. Israel va por su cuarta dosis. Entonces, ellos van a tener sus ciertas normalidades. Entonces el primer mundo se va a ir manejando más o menos así. Habrán ciudadanos de primera y segunda clase, los que tengan los pasaportes COVID, restricciones seguirán, los que se pueden mover se moverán, pero son los 5%. El 95% seguirá con consecuencias más o menos como el 2021. Pero si mi hipótesis de que Perú no tiene inmunidad fuera negada, o sea, yo digo que Perú tiene inmunidad de rebaño, ¿no? Natural. Pero si esa se niega, el 2022 para el Perú va a ser parecido al 2021, como la segunda ola. Y eso es crítico. Pero claro, acá tienes un factor potente adicional que nos complica la vida, que es el problema político del Perú. No hay falta de liderazgo en la gestión. No hay educación, liderazgo en la salud, a pesar que crean que el programa de vacunas más o menos funciona, pero no lo es todo. Lo de Europa te dice que no lo es todo. Entonces, sin ese liderazgo claro en estos dos sectores, te complica la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que el próximo año sí la sociedad va a sentir reeducación, hoy no lo ha sentido. Somos hipócritas, muchos hemos venido a alzar la voz, pero la mayoría cree que la educación de los pequeños está a un lado. Pero el próximo año se va a sentir porque hay mucho problema emocional, mucho problema de salud mental de los pequeños y eso lo vamos a sentir. ¿Se tienen que abrir o no abrir los colegios? Ya hay una decisión, se van a abrir a partir de marzo, pero ¿de qué manera se deben abrir? ¿Cómo se pueden abrir? Lo han dicho, pero no han dicho cómo hacerlo. Exacto, todavía no salen Entonces, las políticas, ya deberían haber salido los planes, ¿no? Mira, yo creo que
así como sigue el ministro, como sigue el presidente, sin interés en la educación, no se abre. Sí, no se abre, porque no se van a dar las condiciones. Yo creo que... ¿Qué condiciones son estas? Epidemiológicas. Ellos insisten en el tema epidemiológico. Para mí las escuelas deben funcionar en todo momento, salvo en un pico tipo marzo-abril del Perú, ¿no? Que fue impresionantemente catastrófico. Salvo ahí, restringes, pero tienes 10 meses para que funcione. Y no debe estar sujeto, y ellos insisten en que debe estar sujeto a que no haya contagios importantes. Eso me parece utópico. Están insistiendo ahora en proponer que las vacunas sean obligatorias para los niños, eso va a ser otro problema, y que haya infraestructura educativa. Y eso no lo hemos tenido antes, no lo vamos a tener ahora. Y esas condiciones no son fácilmente logrables en 2 meses. Estamos a 2 meses de iniciar clases, en marzo. Yo pienso que los colegios y universidades, ojo, deben funcionar independiente de todo eso, porque venían funcionando antes. Hay que asumir riesgos y, claro, salud tiene que dar el soporte de vigilancia epidemiológica a las escuelas. Pero ¿bajo qué condiciones deberían? Porque estamos acostumbrados en muchos colegios a tener aulas de 40 alumnos. Ahora va a ser imposible tener aulas de 40 alumnos, lo que significaría que habría que implementar turnos. O disminuir el número de matrículas, no sé, o sea, eso ya es una estrategia del Ministerio de Educación, pero... Mira, ahí necesitamos también readaptarnos y ser flexibles, y necesitamos duplicar la capacidad de espacios ventilados, cerrados, o sea, de esos espacios como aulas, ventilarlas bien. ¿Sí? Si tú ventilas bien, en un aula promedio deberían recibir 24 alumnos. Entonces, si tienes 40, hay que dividirla en 2. Y tienes que duplicar. ¿Cómo duplicas? Usas las áreas libres. Hacer módulos. Acá se hicieron mucho hospital rápido. Hay que hacer módulos bien ventilados para que los chicos tengan clases. O sea, no puedes postergar las clases a la mitad. Entonces, necesitamos, ahí están las municipalidades, tienen presupuesto. Hubo mucho presupuesto en educación. Y entonces, duplicas tu capacidad de infraestructura. Hablo de colegios públicos, ¿sí? Los privados lo van a poder hacer. Los privados, en los públicos, sí. Entonces, nada... En mucha zona de la costa, por ejemplo, no hay lluvias. Podemos hacer aulas en los parques. Te puede sonar descabellado, como algunas cosas de las que yo propongo, pero de eso se trata, Miguel. O sea, no puedes postergar al 50% de la educación, porque si lo divides en 2, tu educación es al 50%. La virtualidad no funciona, Miguel. Hoy en día no funciona. Entonces, ¿qué haces? Duplicas tu capacidad. Las grandes unidades tienen mucho espacio, que los usan de cocheras rentadas, de canchas rentadas. Nada, eso se puede utilizar y reinventarnos como sociedad. Necesitamos, o sea, tú no puedes mandar, si vives en Chorrillos, al Guadalupe, al centro de Lima. Tiene que ir a un colegio que esté por tu zona. Y eso tiene que tener otra capacidad de readaptarnos. ¿Y cómo volver a estos colegios que funcionan prácticamente en viviendas? Ahí hay hay problemas serios. O colegios de estos experimentales que crecieron como edificios y que nosotros nos dedicamos a las matemáticas y no tienen un patio de recreo. Ahí necesitamos readaptarnos, necesitamos que, a ver, no sé si tú, pero yo estudié turno, había turno mañana y tarde, ¿te acuerdas? No sé si te ha tocado en inicial me tocó, comenzando, en algún momento comenzando mi etapa escolar me tocó. O las mañanas, hacer doble turno. Hacer doble turno en estos colegios que solo funciona un turno, hacerle doble turno para que se puedan, podamos asimilar a estos chicos de estos colegios donde no tienen capacidad, ¿no? Hay muchos de estos colegios privados, de estos pequeñitos, que no tienen capacidad para adaptarse, hay que adaptarlos. ¿Y las universidades? Las universidades es otra historia. Las facultades de la ciencia. Pero digamos, son edificios ahora que no tienen espacio abierto, o sea, no todos tienen la infraestructura de San Marcos o la estamos hablando de universitarios y laboratorios. Sí. Y entonces con adultos se puede trabajar, porque el universitario ya es adulto. Los laboratorios tienen que estar abiertos al 100%. Ingenierías, todas las facultades de prácticas tienen que funcionar, porque ¿cómo formas, pues? O sea, ¿cómo formas un médico si no está en laboratorio? Ya, necesitamos adaptar. Y ahí sí puedes hacer 3 o 4 turnos. Empiezas a 6 de la mañana. Yo estudiaba a 7 de la mañana en la universidad, Miguel. Mis clases empezaban a 7 de la mañana. Sí, igual yo. Ya, entonces empezar a las 6 de la mañana, 10 de la noche, facilitar, llamemos Lima, siempre hablamos de Lima, pues que el metropolitano funcione 24 horas, pero hay que readaptarse, o sea, hay que ser flexibles, pero ampliar horarios, ¿no? Entonces, si habían 2 horarios en una universidad que funcionen 4, divides la gente, pero necesitamos... Bueno, Sintonía TV se ve también a nivel nacional gracias a
a la iniciativa de muchos medios que cogen nuestra señal. Nosotros la tenemos abierta y este programa se ve. Entonces, por ejemplo, cómo hacer en Ayacucho, en Piura, en Trujillo, en Chiclayo, en Cusco, Cajamarca, por mencionar solo 5 ciudades que nos ven. Bueno, ahí el tema de transporte es menos crítico que acá, entonces la gente se puede mover. Hay espacios abiertos. O sea, Cajamarca, Cusco, Ayacucho, Huaraz tienen espacios abiertos. Hay lluvias. Entonces adaptemos las clases para la época que no haya lluvias. Y cuando hay lluvias, pues se compensa la parte teórica. O sea, no podemos, yo creo que hasta ahora no se dice, pero las clases no pueden empezar en marzo. Las clases tienen que estar sujetas en esta etapa de crisis que yo creo que va a durar unos 2 o 3 años a estos fenómenos epidemiológicos. Entonces, a mí me parece que en enero debería haber clases. ¿Sí? En las zonas que se permite. Entonces, en las zonas de lluvia, pues haces virtualidad teórico y cuando empiezan a dejar las lluvias en abril, haces que la gente compense práctica, ya no tenga teoría y hace el doble de práctica y de reinventarse. O sea, sí se puede readaptarse. Somos un país pobre, Miguel. No vamos a mejorar la infraestructura rápidamente del primer mundo. Entonces, bajo ese concepto, intentar buscar alianzas, hay clubes deportivos, asociaciones que tienen ambientes, auditorios enormes, ventilarlos y que esto funcione. El ministro de Salud ha señalado que para enero ya está llegando un lote de vacunas Pfizer para niños, Pfizer infantil, y tú mencionabas que esto no puede estar sujeto al inicio de clases, pero ¿qué tan factible o qué tan seguras son las vacunas infantiles? ¿Los niños deben vacunarse, sí o no? Hay casos de niños enfermos, hay casos de niños que contagian a personas adultas y mayores de sus familias. Estados Unidos tiene casi un mes con el programa de vacunas en niños, que son estas vacunas de Pfizer, están funcionando, no hay, están mostrando seguridad. Tiene que ir un programa, tiene que educarse a la población para que vaya de la mano, ¿sí? Pero no se puede obligar, o sea, no puede ser obligatorio. Y no puede estar sujeto el inicio del año escolar a la obligatoriedad de las vacunas, eso no puede darse. ¿Por qué? Porque necesitamos que voluntariamente las familias acepten que las vacunas son útiles y podamos ir poco a poco asimilando esta experiencia de otros países para que los niños se vacunen. Entonces, creo que es un programa que tiene que funcionar en paralelo, pero no condicionarlo como lo quieren hacer al inicio escolar. Porque ahí, si hay rechazo para adultos, el rechazo a nivel de los niños es mucho más alto en todo el mundo y será en el Perú. Porque tú te puedes poner una vacuna, pero para tu hijo lo vas a pensar. Y es ahí donde hay que informar y la evidencia está mostrando que son vacunas seguras, pero hay que hacer. Lo que va a pasar, ¿por qué digo que no podemos obligar al retorno escolar y esta obligatoriedad? Porque eso va a retrasar el inicio de las clases. Y ahí vamos a tener una bronca tremenda. No, ya no puede seguir retrasándose. La evidencia nos dice que no, como tú mismo dices, se han perdido 2 años sin clases. Muchas gracias, Omar. Gracias por haber estado invitado hoy al programa, por estos conceptos que nos refrescan y nos hacen reflexionar más que contar conocimientos. Encantado, Miguel. Como siempre, es un placer. Gracias. Nuevamente, gracias por participar del programa. Mi nombre es Miguel Seminario. Esta ha sido Gestión Política por Sintonía TV. Y espero que pasen una feliz Navidad. Y bueno, nos vamos a ver la próxima semana, así que el abrazo de Año Nuevo los damos en el próximo programa. Gracias. En este tiempo de Adviento, de preparación para la venida de Jesús nuestro Salvador, el equipo de Sintonía TV quiere expresarles sus sentimientos y además agradecerles por vuestra compañía en estos 3 meses de existencia de nuestro canal. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hola, Naldi. ¿Cómo estás, Kiara? Bien. Qué lindo encontrarte en estas fechas. Navidad es un tiempo de dar, un tiempo de compartir, un tiempo de amar. Feliz Navidad y un lindo año 2022. Muchas bendiciones. En esta Navidad, paz y felicidad. Para toda la familia del fútbol peruano. Bienvenidos 2022. Aquí en Gol Vecinal.
Que en esta Navidad la paz reine en vuestros hogares y que el 2022 sea un año lleno de bendiciones para todos. Son los deseos de Pablo Rioja y Fuego Político. Feliz Navidad y que las finanzas para el próximo año 2022 sean mejor para todos nosotros.